La Iglesia se siente llamada a dar un aporte sólido para inspirar la celebración del Bicentenario. Y la primera cosa, en el fondo, que se plantea es cómo ha ido Dios preparando a la Iglesia para que entregue un aporte sólido y con carácter propio. Nuestro aporte es inseparable de tres momentos claves que ha vivido la Iglesia en los últimos tiempos. El primero es el Concilio Vaticano II, que nos pide una renovación de fondo. El concilio significó, en el fondo, un remecer prácticamente todo el edificio, abrir las ventanas, volver a mirar nuestra realidad como Iglesia y dejar de lado una cantidad de formas huecas, ritos y fórmulas que en definitiva estaban entorpeciendo su marcha. O sea, el Concilio Vaticano II fue un llamado a una renovación de fondo. Más adelante vino el cambio de milenio y un llamado a una nueva evangelización, vale decir, una iglesia renovada en su estructura, una iglesia renovada en su liturgia, renovada en su catequesis, se proyecta hacia el tercer milenio tratando de abrirse a una nueva evangelización. ¿Qué significa eso? Una evangelización renovada en su ímpetu, una renovación, una evangelización que se adecúa a los cambios drásticos que se han ido produciendo en el mundo. O sea, nosotros no podemos seguir evangelizando como si no hubiera pasado nada en los últimos 200 años. Aquí hay cambios radicales de mentalidad y la Iglesia tiene que adecuarse a eso. Y lo tercero es la quinta conferencia de Aparecida, que con certeza en América Latina ha sido uno de los acontecimientos más importantes de su historia. ¿Qué es lo que se nos pide en Aparecida? En Aparecida se nos pide volver a un discipulado misionero. Es decir, se nos pide recomenzar todo en Cristo. El Santo Padre, cuando dio luz verde para realizar la quinta conferencia, fue sumamente claro. Si ustedes quieren tener discípulos misioneros, tienen que tener una experiencia de Cristo. Y no inventen a Cristo, descúbranlo en la Escritura. Y entonces hay toda una corriente en este momento de volver a las raíces, volver a la Escritura, volver a la revelación, volver a un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo se plantea la Iglesia en la proyección hacia el futuro? Se plantea como instrumento de unidad. Ya el Concilio Vaticano II cambió la definición de Iglesia. La Iglesia es en Cristo un instrumento, un sacramento de unidad de los hombres con Dios y de todo el género humano. Es decir, la unidad es el punto clave del futuro de la evangelización. Juan Pablo II lo formuló diciendo que para ser fieles a nuestra misión y para responder a los anhelos del hombre moderno, teníamos que hacer de la Iglesia casa y escuela de comunión. Casa, el lugar donde se vive la comunión, y escuela, el lugar donde se enseña y se difunde la comunión. Es por eso que el planteamiento de la Iglesia en esta celebración del Bicentenario es Chile, una mesa para todos, un lugar donde los hombres en Cristo son hermanos, se aceptan mutuamente, no se excluyen ni se margina a nadie, se hable en el fondo a una convivencia verdaderamente fraterna. Tenemos tareas pendientes, no cabe duda de que hay que sanar muchas heridas que están abiertas todavía y
nosotros quisiéramos dar ese aporte. Y cuando uno quiere bajar más profundamente, tiene que decir, nosotros tenemos que aprender a educar a un hombre fraterno. La espiritualidad de comunión significa un cambio en la manera de mirar al hermano. Es una mirada cordial, es una mirada afectiva, es un cambio de sensibilidad, experimentar al otro como un regalo para mí y no como un rival. El darle espacio al hermano. Darle espacio significa escucharlo, significa tratar de comprenderlo, etc. Esta es la tarea, entonces, de iluminar el proceso que estamos viviendo en el Bicentenario. Miramos hacia atrás, agradecemos, miramos cuáles son nuestras raíces, las asumimos, miramos el presente, vemos hay tareas pendientes, miramos el futuro y decimos queremos ser fieles a las tareas que el Señor nos ha encomendado.